Buenos días, tardes o noches, según la hora que esté viendo este video. Los saluda Jaco Meteni. El día de hoy haré un poco de trampa, ya que no hablaré de un álbum, sino de dos. El motivo lo mencionaré más adelante. La cuestión está que ambos pertenecen a otra de las figuras míticas del jazz, el pianista Bill Evans, un hombre muy importante en este género musical, ya que fue el que consolidó el formato básico de un trío de jazz, piano, batería y contrabajo, el cual lo vemos en todo su esplendor en estos dos discos, Sunday at the Village Vanguard y Vals for Debbie. Bill Evans nació en Plainfield, Nueva Jersey, Estados Unidos, hijo de un padre descendiente de galeses y de una madre descendiente de ucranianos. Un matrimonio complicado debido al abuso doméstico y adicción al alcohol del padre. Empezó a tomar clases de piano junto con su hermano Harry entre los 5 y 7 años de edad, debido a que su madre los quería entretener en otros asuntos a causa de la violencia doméstica de parte del padre. Evans también estudiaría violín y flauta transversal, aunque al poco tiempo los abandonaría para darle prioridad al piano. Fue durante su infancia que aprendió a tocar dicho instrumento por medio de la música clásica, llegando a dominar piezas de Mozart, Beethoven y Schubert a una temprana edad. No sería sino hasta los 12 años cuando se expuso por primera vez al jazz, cuando escuchó a Tommy Dorsey y a Harry James en la radio, por lo que en su adolescencia se adentraría en este mundo. El periodo entre 1946 y 1954 fue caótico para Bill Evans, ya que en 3 de esos años estuvo en el servicio militar y, como le sucede al músico promedio, tocaba según donde lo contrataran, cambiando entre el jazz y la música clásica, teniendo un dominio de ambos géneros musicales. También en estos años sería contratado en las bandas de músicos y cantantes de jazz, destacando su gira con Billie Holiday en 1950. No sería sino hasta 1955 cuando se mudó a Nueva York, donde Evans se metería a tiempo completo en el jazz, firmando con Riverside Records al siguiente año, grabando su ópera prima New Jazz Conceptions con Teddy Kotick en el contrabajo y Paul Motian en la batería. Este último sería más adelante uno de sus bateristas recurrentes tanto en grabaciones como en conciertos. En la segunda mitad de la década de 1950, Evans, además de sus primeras grabaciones, estaría poco a poco relacionándose con la gente del mundo del jazz, como el escritor y músico George Russell, con Chet Baker, con Art Farmer y con Miles Davis, a cuya banda perteneció por un tiempo y con quien grabaría el mítico Kind of Blue. Y además, como dato curioso, el artículo que explica las canciones en la contraportada de ese álbum fue elaborado por Evans. Después de esta grabación, cuando Evans reunió a su trío más conocido, el cual estaba conformado por el anteriormente mencionado Paul Motian en la batería y el contrabajista Scott LaFaro, a quien Evans había conocido en una grabación de Chet Baker. Los primeros dos discos que grabó con ellos, Portrait in Jazz y Explorations, son considerados de los mejores álbumes de Bill Evans. Pero esto no quedaría aquí, ya que el 25 de junio de 1961, el trío se reunió en el mítico Village Vanguard para grabar los álbumes que toca hablar hoy. Antes de empezar, debo aclarar el por qué he decidido hablar de dos álbumes en un solo video. ¿Cuál es el motivo? Que ambos fueron grabados el mismo día. Bien podría haber sido un álbum doble. Elegir canciones preferidas de ambos discos es complicado, ya que los he escuchado tantas veces por lo relajantes y satisfactorios que son para mí, debido a que me hacen sentir como si yo estuviera allí presente, presenciando al que es quizás el mejor trío de jazz de toda la historia. Sin embargo, para no dejar muy corta esta sección, voy a mencionar dos tracks. My Foolish Heart es curioso, ya que su versión original de 1949, que apareció en el filme homónimo interpretada por Martha Mears, fue atacada por la crítica, siendo considerada como una balada exageradamente sentimental, pero por los azares del destino, los músicos de jazz de la época comenzaron a versionarla a sus maneras y se terminó convirtiendo en un estándar, siendo la versión de Bill Evans la más conocida y referenciada. Vals for Debbie es posiblemente la canción más reconocida de estos discos, ya que se convirtió en un estándar de jazz y en una de las melodías recurrentes en los conciertos de Bill Evans por lo querida que era por el público. Compuesta por Bill Evans y Jen Lees, está dedicada a la sobrina del pianista Debbie Evans. Es una canción interesante en el repertorio de este pianista, ya que aquí demuestra sus conocimientos en música clásica y en cómo fusionarla con el jazz. Ambos volúmenes se volvieron históricos no solo por buenas razones, sino también por malos acontecimientos. Como se mencionó anteriormente, el trío grabó todas las canciones el 25 de junio en el Village Vanguard. Después de ahí, no se verían hasta dentro de algunas semanas, lo cual no pudo ser posible, debido a que 11 días después de la grabación, el bajista Scott LaFaro murió trágicamente en un accidente automovilístico, a la corta edad de 25 años.
Debido a esta tragedia, Evans entró en una fuerte depresión que, según historiadores del jazz, fue lo que empeoró la adicción a la heroína, de la cual ya de por sí era un adicto en ese entonces. Por esta horrible situación, Riverside Records realizó una rápida postproducción del primer álbum, estando listo dentro de 3 meses. El productor Orrin News eligió a propósito las canciones donde Scott LaFaro más se lucía en los oros. De ahí a que Sunday at the Village Vanguard tenga el subtítulo de Presentando a Scott LaFaro. También se colocó a las melodías Gloria's Tips y Jade Visions, composiciones originales de LaFaro, como el primero y último track del disco. 4 meses después, se lanzaría el segundo disco, Balls for Debbie, con las canciones donde Evans tuviera su protagonismo. A pesar de toda la tragedia, Sunday at the Village Vanguard y Balls for Debbie son considerados como los 2 mejores discos de Bill Evans, ya que son tomados como modelo para saber cómo tocar en un trío de jazz de piano, contrabajo y batería, que se volvería en el trío estándar de este género musical. Discos posteriores que podría recomendar de este gran pianista son Moonbeams, de Bill Evans álbum Quintessencia, sus discos en Montreux y el de Tokyo Concert, así como su disco póstumo You Must Believe in Spring. Aunque fue un acontecimiento grave la muerte de LaFaro, Evans continuó con su carrera musical, tendiendo a Shock Israels como el reemplazo de LaFaro hasta 1966, cuando llegó a su vida Eddie Gómez, músico puertorriqueño que se convirtió en su bajista oficial por más de una década. Evans tuvo una vida complicada con sus adicciones, pero eso no le impidió seguir derrochando de su virtuosismo en el piano, con piezas particularmente melancólicas, pero también perfeccionando el formato de trío. Insisto, Bill Evans es obligatorio para estudiar este estilo. Si tienen la oportunidad de leer libros o ver documentales sobre Bill Evans, aprovechen, ya que todo lo que mencioné aquí es muy corto en comparación con la vida tanto musical como personal que este pianista tuvo. Definitivamente, Bill Evans es una figura legendaria de este bello género musical, que estuvo marcado por la melancolía, el sentido de vivir y la lucha con las adicciones. A pesar de todas sus desgracias, quedó inmortalizado en el Monte Olimpo del jazz.